como ha dicho Xavier, efectivamente voy a intentar hacer algo distinto, algo más de gran angular. Es un honor, es un privilegio y un reto también venir después de la conferencia, la excelente conferencia de Ángel sobre la Star Image de Betsy Blair, pero también me facilita las cosas porque él ha cubierto puntos en bastante detalle que entonces yo puedo un poco saltarme para llevar un par de cuestiones quizá en otra dirección. Y mi presentación, de hecho, iba a ser más sobre Betsy Blair de lo que ha acabado siendo. En realidad, mi interés en Betsy Blair y en su participación en la película Calle Mayor proviene del hecho que me parece un estudio de caso muy interesante porque hace visible dos vectores fundamentales de la cultura fílmica en España de mitad de los 50. Por un lado, lo que Vicente Benet en su libro Cine Español, una historia cultural, llama el impulso hacia el exterior, y por ello estoy pensando en la búsqueda explícita de modelos cinematográficos viables para una articulación política del cine español que representa el cine y también la crítica de Juan Antonio Bardem. Entonces tenemos por un lado este vector y por otro tenemos un movimiento motivado por el flujo de capital y personal extranjero hacia España a través de las coproducciones europeas, que en ocasiones resulta del casting de actores extranjeros en papeles culturalmente marcados como españoles. Y quizá una aclaración de hacer aquí es que, como ha dicho Ángel, aunque el caso de Betsy Blair parece único y bastante peculiar en el sentido del personaje que ella acomete y le toca interpretar, en realidad Calle Mayor está en un vector tanto de un cine clásico europeo como de un nuevo cine de arte y ensayo modernista, donde no hay ruptura, todo este cine europeo funciona a través de coproducciones. Ya estemos hablando de la comedia italiana o estemos hablando luego de Antonioni o estemos hablando de Nouvelle Vague, o sea, la incidencia de la coproducción y la incidencia del movimiento del actoral está sucediendo en los años 50-60 y creo que de alguna forma el caso que parece excepcional de Blair también puede considerarse bastante típico. Entonces quería empezar por esa clarificación. Lo que me interesa aquí es que este doble movimiento crea el movimiento hacia el exterior y el movimiento del flujo de personal, de talento creativo hacia el interior, crea encuentros y redes personales que, si bien son contingentes y efímeros, permiten quizá otra forma posible de conceptualizar el cine de los años 50 en España. Y a través, entonces yo veo aquí Calle Mayor como una especie de huella material del encuentro entre Blair y Bardem. Y es más, quisiera proponer que hay una co-creación de esta película. Y quisiera un poco no hablar tanto de Calle Mayor como una película de Bardem, sino como una película de Blair y Bardem, o entrando por la imagen de Blair y la prestación de Blair y ver dónde nos lleva este análisis. Entonces quiero proponer esta idea de la lectura de la actriz extranjera en el cine español en relación a una cultura de la cinefilia como lo que de una manera quizá un poco demasiado ambiciosa me quiero plantear como una herramienta de revisión historiográfica, y este es un poco el proyecto del que surge esta comunicación. Es un proyecto más amplio en el que mido culturas de las cinefilias en momentos específicos de la historia del cine español. La historiografía de los años 50 en España, con su centro cronológico y simbólico en las conversaciones de Salamanca del 55, el efecto que tiene es que pone la cinefilia de la primera generación de los alumnos del Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas en un segundo plano. La cinefilia queda en un segundo plano porque en un primer plano está el deber político del cine. Y sin embargo, ambos se entrelazan, yo creo, de forma compleja en la figura de Betsy Blair en España. Definición de la cinefilia, podemos ir a la definición clásica, es la expresión de una relación afectiva o de un deseo por el cine en sus múltiples formas, pero esta cinefilia se hace legible solo cuando cristaliza históricamente en una cultura pública y compartida de apreciación de la imagen fílmica. La obra de referencia durante bastantes años, aunque ahora este campo se ha ampliado mucho, es el libro de Antoine de Bec, La cinefilia, historia de una mirada, invención de la cultura, del 2003. De Bec pone en contexto histórico, además en uno de los capítulos, la fascinación por la figura de la actriz. En el caso francés, la actriz sea la pin-up americana sujeta a la autocensura del código Hays,
o la sexualidad como fuerza desestabilizadora y fuerza de modernidad, por ejemplo, en el cuerpo y la gestualidad de Brigitte Bardot. Entonces se dedica todo un capítulo a hablar de qué función cumple esta fascinación por la actriz en las culturas cinefílicas y en las culturas de escritura, porque para Debec esta fascinación es una de las ramas legítimas, aunque perversas, dice, de la nueva escritura fílmica asociada a la cultura de la cinefilia del París en la posguerra. Y sin duda este es un momento canónico y extraordinariamente documentado en la cinefilia, y podemos ver cómo tanto la crítica de Cayers como la crítica más hacia la izquierda de Positif, ambas reivindican la atracción por la actriz a través del fragmento, y a través del fragmento que de alguna forma pone en tensión el espectáculo narrativo. El cuerpo de la actriz en la crítica de esta comunidad cinéfila alimenta una poética del detalle a través de la rememoración, la escritura y la discusión de expresiones, postura y gestualidad. Aquí yo creo lo que estoy intentando hacer es no imponer, no simplemente aplicar este modelo francés sobre el caso distinto de España, sino crear quizá una continuidad en esta cuestión conceptual de la fascinación por la estrella en otro momento, en otra historia que en España de hecho es más larga. En el contexto de España, la atracción por las estrellas se remonta a varios momentos clave de un imaginario intelectual que absorbe los cambios de la modernidad. Por ejemplo, entre otros, Joe Lavagny, en diálogo con los trabajos de Miriam Hansen, ha señalado la relación entre las vanguardias de los años 20 y Hollywood como experiencia sensorial y expresión de la cultura de masas. Y por ejemplo, habla también de la relación, de la fascinación de Greta Garbo, que es evocada, entre otros muchos, por el poeta César Arconada en su biografía poética Vida de Greta Garbo de 1929. Lavagny señala que la estrella opera aquí como una idea abstracta cuya presencia necesita ser inventada en la biografía. La biografía de Garbo entonces se convierte, y estoy citando aquí a Lavagny, cito, en un texto autorreflexivo en la que el autor narrador masculino constantemente se proyecta como personaje. Fin de la cita. Es decir, hay no solo la personalidad de Garbo inventada, rememorada, aparecen estas líneas, también aparece un poco el gesto del cinéfilo, de Arconada como cinéfilo, deja constancia, deja huella a través de esta escritura. Esta fascinación, y Lavagny sigue, y esto es un aspecto que me interesa mucho, porque ella dice que esta fascinación por la actriz, la estrella de Hollywood, la actriz extranjera, no se extiende de la misma manera a la estrella nacional, ni siquiera cuando ésta es trasplantada a Hollywood, el caso de Conchita Montenegro. Para Lavagny esto sugiere una división entre identificación y contemplación. Y yo también añadiría que podemos pensar aquí de un voluntario distanciamiento de este momento de la cinefilia, de una cinefilia más popular, más próxima a la estrella femenina como icono nacional, que de alguna forma también está en muchas de las ponencias del trabajo que estamos viendo aquí sobre estrellas como Amparo Ribelles. Esta oposición, sin embargo, me reaparece en la cinefilia en la generación de Juan Antonio Bardem. Entonces estoy pegando aquí un salto de más de 20 años. Una cinefilia que en la generación de Bardem está visiblemente concentrada en torno al neorrealismo italiano y que se nutre de encuentros propiciados por las 2 semanas del cine italiano en Madrid y sobre todo los vínculos personales y casi diría yo homosociales entre Bardem, Berlanga, Muñoz Suay y otros cineastas con De Sica y especialmente con Cesare Sabatini. En un texto sobre cine italiano publicado en Cinema Universitario en mayo de 1956, Luis García Berlanga habla de un nuevo neorrealismo, pero habla de un nuevo neorrealismo que resucita, dice, un viejo fantasma del cine italiano, la diva, personificado por las nuevas estrellas de los años 50, Mangano, Sofía Loren, Gina Lollobrigida. Y Berlanga asevera, en este caso, y escribe, es Sabatini versus Lollobrigida, es decir, y esto es una cita, y cito, el neorrealismo frente a la fantasía, es decir, la oposición frente al gobierno. Esta es la situación actual del cine italiano. Y el artículo de Berlanga concluye citando un editorial de Cinema Nuovo donde alude a la posible muerte del cine italiano bajo el titular Destinación España. Es decir, Berlanga en el año, lo que me resulta interesante es que en este artículo del año 56,
está verbalizando la cinefilia de esta generación con un desencuentro, como un desfase. Es decir, deseamos el neorrealismo, pero cuando llegamos al neorrealismo ya ha pasado y en su lugar encontramos algo distinto. Y esta presencia, esta visibilidad de la actriz, de la estrella nacional, es lo que ha sustituido la auténtica cinefilia. Hay que decir que, de nuevo, esta es una posición que Berlanga reconsiderará y matizará en una entrevista en el año 81 con Contracampo. Habla de cómo esa posición que entonces dice era la posición que todos adoptábamos, ahora me parece que digamos que nos pasamos, que básicamente no prestamos suficiente atención a lo que estaba pasando en los cines populares. Entonces no digo que sea una posición permanente, pero es interesante como en el año 56 la pasión por la actriz o la pasión por la fascinación por la actriz también aparece como enemiga de la cinefilia en cierta forma. Vamos a ver, al mismo tiempo, de nuevo esto es simultáneo con estas culturas de la cinefilia. A lo largo de la década, las coproducciones toman España como un destino de rodaje y esto se convierte en una práctica habitual, facilitado por el doblaje. El doblaje facilita la incorporación del talento extranjero en una industria que está controlada por la censura y que, como ha señalado Tom Whitaker en sus trabajos sobre el sonido, es una industria donde la separación entre cuerpo y voz es la norma, no es la excepción. Es decir, es no solo en el caso del actor o actriz extranjera, el doblaje, como sabemos, es una práctica absolutamente normalizada y absolutamente que recorre toda la industria en este momento. Lo que me llama la atención aquí es cómo la visibilidad de la actriz extranjera en la coproducción equivale casi a una forma de turismo actoral, que varios títulos de esta época, por ejemplo, Chateau en España, llamada El Torero, como título español, son varios títulos de esta época, tematizan incluso a nivel textual. Esta es una película que literalmente sobre Danielle Darrieux, perdida en España. Accidentalmente es una secretaria que se queda varada en el sur de España. Y esto procede, y lo que me interesa aquí es como la presencia foránea, la presencia de la actriz extranjera, no hace exótica a la actriz extranjera, sino que convierte en exótico a España como trasfondo, como paisaje para esa figura, para esa actriz extranjera. Esta forma de turismo actoral de alguna forma está anticipando la lógica de movilidad y consumo que caracteriza los procesos de apertura controlada que comienzan en los 50 y como sabemos se extienden más allá de la década. Aquí es cuando el doblaje precisamente permite esta movilidad, este tráfico actoral. Y el doblaje homogeneiza diferencias, no solo a nivel lingüístico y cultural, sino también a nivel de género, de diferencia sexual. De nuevo, aquí no he podido resistirme a traer una cita de Pepe Isbert, una presencia del cine español completamente metonimizada por una voz, si es que ha habido otra, y Pepe Isbert evoca el doblaje de esta forma. La cita la tenéis en la diapositiva, pero bueno, lo que él dice es: el doblaje ha sido el mejor remedio para evitar esas voces chillonas y desagradables que desdecían de una cara bonita, y también para poder alternar con guapas actrices extranjeras que solo chapurrean nuestro idioma. Y pasa a concluir que esto es un cóctel agradable que cuando mezclas la voz bonita de la española con el palmito de la extranjera tienes el éxito. Es obviamente dejando aparte el toque de humor misógino y dejando aparte lo jocoso del comentario. Isbert está aquí tocando un nervio, aludiendo a una función de la actriz extranjera como estrategia económica para un cine desesperadamente necesitado de mercados internacionales. Y es en este sentido cuando el núcleo de la filmografía de Juan Antonio Bardem, si la ponemos bajo esta perspectiva, es muy interesante porque todo el grueso de su filmografía, y estoy pensando en los años 50 y 60 y hasta el 75, antes y después de Calle Mayor, se presta a una lectura transnacional enteramente en función de sus repartos y en particular de las actrices no españolas con papeles protagonistas. Y esto es una tesis que ya apunta en un artículo muy interesante, Jesús Urda, de cómo leer el cine de Bardem de manera transnacional. Los repartos finales de estas películas, Muerte de un ciclista, Nunca pasa nada, Los pianos mecánicos, etc., obviamente reflejan negociación de presiones económicas, limitaciones y contingencias de producción, así como decisiones totalmente ajenas a Bardem. En una entrevista concedida a Film Ideal en 1963, Bardem relata, por ejemplo,
su frustración al tener que renunciar al casting de Jean Moreau, que él considera el casting ideal para el personaje central de Los pianos mecánicos, en un papel que termina haciendo Melina Mercouri tras el éxito de Nunca en Domingo. De mayor calado quizá para hablar de la percepción del actor resultan las disonancias que el proyecto de Bardem por un cine nacional y popular genera en su recepción internacional. Y eso es un aspecto que he empezado a desarrollar, pero que me queda mucho trabajo por hacer y es algo que quiero hacer de manera más consistente en el proyecto amplio. Pero, por ejemplo, aquí unas muestras en el paso por el Festival de Cannes de 1958 de La Venganza, film de visión política sobre el campo, un proyecto enteramente personal para Bardem. Es un proyecto que se realiza con el italiano Ralph Ballone, estrella italiana de intermitente presencia en el cine español, y una Carmen Sevilla en un papel muy alejado de su imagen como estrella folclórica que analizaba ayer Vicente. Esta película obtiene una crítica extremadamente negativa de no menos que André Bazin, que realiza una lectura de La Venganza en clave de un neorrealismo desplazado e impostado, dice, de forma incoherente sobre este nuevo régimen de coproducción industrial. Entonces Bazin se queja de manera bastante enérgica que cómo se puede conjugar neorrealismo y coproducción. Quizá de una manera de nuevo, pensando en coproducción de manera bastante limitada. Lo que es interesante es precisamente en el contexto francés, obviamente hay unas expectativas de Bardem, de alguna forma, de la figura de Bardem como una figura de un autor emergente que rápidamente es puesto en duda, no solo por Bazin, sino Éric Rohmer y François Truffaut escribiendo en el semanario Arts. Hay todo un debate sobre exactamente por qué la figura de Bardem es ensalzada. Y, de nuevo, cuando no parece acoplarse a lo que se ha convertido ya el dogma de un cierto tipo de autorismo, entonces cuestionada profundamente. Sin embargo, si vamos a una lectura desde el cuerpo del actor en relación a esa falta de encaje entre su presencia visual y su domesticación en términos de sonido, podemos pensar en formas en que la gestualidad de la interpretación remite a una realidad social enteramente visualizada a través de los códigos del melodrama. Y aquí lo que me parece interesante es que cómo cambia la recepción de una película Calle Mayor si se observa, por ejemplo, que cómo se recibe en Francia, de nuevo, en un momento en el que ya hay todo un debate sobre el autorismo, y cómo se recibe, por ejemplo, en Reino Unido, donde la presencia de la actriz norteamericana Betsy Blair en Calle Mayor es lo que domina la discusión crítica del film. Esto, para los críticos británicos, esto no es tanto una película de Juan Antonio Bardem, a pesar de que son conscientes de que es el autor de Muerte de un ciclista, pero no es una película de Bardem, es una película con Betsy Blair, es una película, si quieres, de estrella. Entonces, este es el aspecto que domina la dimensión crítica del film tras su estreno en Reino Unido en septiembre de 1957. Estreno que se da solo con copias de la versión doblada al francés, es decir, de la versión que ha postproducido en París Serge Silverman. Entonces, el uso del francés para un estreno, para un público británico, añade una capa extra de mediación, si queremos, tecnológica al casting de una actriz norteamericana de New Jersey en un papel totalmente estereotípicamente español. Entonces son estos diferentes desplazamientos que crean una situación muy interesante en relación a la recepción de la película. Por ejemplo, la muy influyente crítica de cine de Liz Powell titula su reseña para The Sunday Times el The Transplanted Blossom, que es la flor o el capullo de la flor trasplantado. Y toda su crítica versa en torno a Blair como Star Image, más que sobre el personaje. Para ella, el casting de Blair, la personalidad de Blair va en contra del estilo austero del film. Ella ve a una chica americana, una típica chica americana totalmente trasplantada en un entorno que no es el suyo. Entonces, los aspectos visuales en la interpretación de Blair centran su comentario, el de ella y el de otros críticos. Por ejemplo, leyendo el Daily Mail, el crítico del Daily Mail destaca el énfasis en el rostro de la actriz, en la proyección de las emociones, y escribe de forma más dramática. Básicamente lo que escribe es que
viendo esta película ni te hace falta leer los subtítulos para darte cuenta de que te están arrancando el corazón. El crítico reacciona de una manera absolutamente emocional y de forma más distanciada, alguien como Lindsay Anderson, crítico y cineasta del Free Cinema, comenta viendo Calle Mayor que ve un esfuerzo emocional connotado por la interpretación de Blair como un efecto del estilo derivativo de Bardem, y añade, es casi un guiño a los melodramas de Joan Crawford. Es esta identificación de Blair con una estética del melodrama y con una iconografía reconocible del melodrama clásico que ofrece, de hecho, ventajas tanto a ella como Bardem. Por un lado tenemos, ¿cómo voy de tiempo? ¿Me quedan 5 minutos o menos? A ver. Menos de 5. Vamos a ver si lo que queda de mi presentación quiero un poco profundizar en este elemento de la interpretación de Blair en relación con el melodrama. Entonces, la conexión del melodrama iconográficamente está bastante clara si ponemos Calle Mayor en relación a películas de Hollywood como Old Heaven Allows, con la cual es contemporánea, y ya quiero decir en términos iconográficos, no en términos temáticos. Y es de forma interesante, vamos a ver, voy a intentar esto, lo voy a dejar este clip sin sonido, pero sin recurrir al diálogo. Es interesante cómo la secuencia de 7 minutos que cierra Calle Mayor se concentra sobre el rostro, sobre el cuerpo y el rostro de Blair, que registran el impacto del shock emocional de la revelación que acaba de vivir. Y lo que es interesante de este final es que no hay una confrontación dramática entre Isabel y Juan, o Isabel y los amigos de Juan, o Isabel y su madre. El final se desarrolla enteramente en el espacio mental de Isabel, y la puesta en escena sí permite a Bardem no utilizar la palabra para darle a la palabra, digamos, el significado final a la película, evitando de esa manera el peligro de la intervención del censor, y por ende separando el melodrama de una instrumentalización nacionalista y católica en el contexto del cine franquista. De nuevo, ese énfasis en lo visual más que el sonido, en este caso no solo es coherente con los objetivos del melodrama, sino que tiene ventajas estratégicas. Lo mismo ocurre en la secuencia, y de nuevo creo que la voy a dejar, si puedo, sin sonido para ir terminando mi presentación. Y esto es un poco criminal, pero esta secuencia a la que Ángel ha aludido en su conferencia y ha hablado cómo Bardem trabaja con Blair e intenta controlar la performance de Blair, lo que me parece muy interesante es cómo en esta escena, en la que no hay diálogo, el único diálogo consiste en la actriz recitando la información impresa en las entradas de cine. Esta es la escena de que, vamos a ver. Isabel ha salido al cine con Juan en su primera salida juntos y pasa de la ansiedad de pensar sobre de nuevo la idea de la espera y la idea de la edad y el cuerpo a la rememoración y digamos, al placer que le proporciona esta rememoración a través de un objeto, que son las entradas de cine. Vamos a ver. Entonces, lo que me interesa de esta escena es precisamente cómo vemos una interpretación que progresa desde la ansiedad sobre la edad, sobre el físico, a un mundo privado de imaginación erótica proyectado sobre las entradas escondidas como souvenir entre las páginas de una Biblia. Entonces, Blair en esta escena es básicamente la actriz y un prop, es decir, un objeto. Las entradas de cine, las entradas no son solo un poderoso objeto de proyección afectiva, sino que tienen la virtud de transformar a Isabel completamente, efecto que la secuencia consigue sobre un conspicuo corte entre planos que casi rompe la continuidad. Entonces, en esta secuencia vemos a Blair trasladar un repertorio de expresiones faciales, movimientos de bailarina que ya estaban en evidencia en apariciones anteriores. Aquí, para ponerlas al servicio de un momento de intimidad y un momento, como quiero decir, donde la interpretación está concentrada en las manos, en los gestos faciales, pero también de alguna forma el aparato cinematográfico está aquí. Este es un corte donde apenas hay continuidad. Esta es la actriz maquillada, peinada de forma distinta
en el resto de la secuencia. Esta es la idea de una mujer transfigurada por el deseo y la pulsión erótica, que de alguna forma el aparato fílmico, incluso en este corte tan abrupto, incluso comunica. Entonces lo que quiero hablar, lo que me interesa aquí resaltar es cómo hay una conexión entre esta interpretación y entre esta mediación de la interpretación, la mediación tecnológica del aparato fílmico, y cómo toda la secuencia gira en torno a ese deseo, yo creo, por la actriz, no solo el deseo por la actriz, del personaje, por esa experiencia erótica. Para terminar, de nuevo, este es un pequeño decoupage de la escena, y esto es el plano. Los dos planos donde la continuidad son planos en continuidad, pero donde se violan toda una serie de espaciales y donde hay un cambio en la iluminación y hay un cambio en la presentación de Blair bastante notoria en la misma escena. Es a lo que me refería antes. Para terminar, viendo las interpretaciones de Blair, de nuevo, desde esa pequeña interpretación en A Double Life, de un papel que no tiene consecuencias para la trama, pero que cautiva de forma cinefílica a Bardem, según cuenta en sus memorias. Es la idea de ver una película y de repente distraerte por un detalle, la presencia de esa actriz, distraerte por ese fragmento insignificante que luego será la ocasión, será la excusa para Bardem cuenta ofrecerle de manera bastante espontánea el papel de Isabel, de manera bastante impetuosa el papel de Isabel en su encuentro en el Festival de Cannes. Entonces tenemos cómo podemos ver un traslado de esta interpretación, de nuevo desde Marty, también desde aspectos de la interpretación de Marty a aspectos de Calle Mayor. Hay una continuidad que tiene que ver, vistos juntos estos momentos, tiene que ver con la compleja retórica gestual, con la ansiedad de la espera y del deseo romántico frustrado por el contratiempo melodramático. De nuevo, podemos hablar aquí de una autoría de Blair a través de la interpretación de un cine de actores, sí y no. También tenemos que pensar cómo, de nuevo, esta prolongación del mismo personaje a través de películas muy distintas no era tan distinta de lo que encontraban muchos actores en coproducciones del periodo, y Paola Palma escribe sobre esto en relación de coproducciones franco-italianas, de cómo a veces los actores que viajaban entre estas películas no era una oportunidad para hacer un repertorio mayor de personaje, era una oportunidad para hacer el mismo tipo de personaje con un impacto añadido, y esto es un poco lo que le pasa a Blair. Es unas condiciones de coproducción que hacen que se encuentre en muchos aspectos, a pesar de las diferencias culturales, haciendo tipos de interpretación y tipos de personaje parecidos. Lo que me interesa es también cómo finalmente la cinefilia, voy a concluir ya, pero esta continuidad del Star Image añade otro aspecto, que es no solo la química entre actor y director, sino también la química ideológica que cementa precisamente esa alianza durante el tumultuoso rodaje de Calle Mayor. Y aquí Ángel lo ha explicado, las circunstancias en las que Bardem es detenido por la Brigada Política Social, y Blair, como cuenta ella en sus memorias, dice: en ese momento yo opté por el silencio, por hacer de la actriz temperamental, por no comunicarme, para evitar que hubiera esa sustitución de directores. En la ficción y fuera de la ficción, cómo Blair juega la baza del silencio, de la voz que no tiene, de la expresividad, hace que tenga un control de la situación, hace que pueda contribuir eventualmente a que se retome ese rodaje en el momento que Bardem sale de las cárceles franquistas y pueden, trasladando el set, trasladándose de Palencia a Logroño, pueden terminar la película. De nuevo, como conclusión, supongo que lo que he entendido explicar aquí es cómo la presencia de Blair transforma el realismo crítico del proyecto de Calle Mayor a un proyecto quizás ligeramente distinto, vinculado al erotismo, vinculado a la movilidad cosmopolita de la intérprete internacional. En Manos de Isabel, las entradas de cine en esta escena que hemos visto recogen o proyectan una energía sexual malgastada de su personaje, pero indirectamente ese momento de la película también vemos el desplazamiento de una función política del film sobre la experiencia sensorial del cine y especialmente Perdón, del Belén, melodrama. disculpe, tendríamos que ir cerrando, porque es... Vemos una armonización de ese vector político y el vector cinéfilo. Esta es mi conclusión. Muchas gracias.